Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en el programa Mundo Sustentable. Y mire, la UNESCO ha llamado a las universidades en el mundo a ser las promotoras de un cambio para que la sociedad evolucione a lo que se piensa que debe ser una sociedad sustentable. Y para hablar de este asunto hemos invitado esta tarde a la doctora Luz María Nieto, quien es maestra del posgrado en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lucy, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Bienvenida a Mundo Sustentable. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Esta situación que es un llamado de la UNESCO en México, en las universidades de México, ¿cómo ha sido tomado? ¿Cómo las universidades han pensado que este llamado de la UNESCO debe ser tratado para provocar un cambio social? Bueno, tú sabes que recién acaba de concluir el decenio de la educación para el desarrollo sustentable. Hace algunos años se empezó a hacer la evaluación de qué tanto este decenio había contribuido a ese cambio que necesitamos hacia la sustentabilidad. A raíz de esa evaluación, varias organizaciones hicieron en diferentes instituciones algunos diagnósticos, ¿no? En las universidades es muy claro que ha habido un esfuerzo muy grande por incorporar esta preocupación por el medio ambiente a los planes de estudio de las diferentes licenciaturas que ofrecen. Entonces, tú te puedes dar cuenta cómo prácticamente no hay un campo del conocimiento, no existe una carrera profesional que no tenga que ver con cuestiones ambientales, ¿verdad? Pero además, cuando hablamos de sustentabilidad, como muchos saben, no se trata solo de medio ambiente, se trata también de equidad, de justicia, de bienestar, de paz, de muchas otras ideales, muchos otros proyectos que nuestra sociedad busca para sí misma, como la democracia, la participación. Entonces, cuando hablamos de construir la sustentabilidad en las universidades, se trata no solo de lo que hacen en sus planes de estudio, sino también lo que hacen en su investigación o en su propio funcionamiento, en su propia forma de operación o en su vinculación con la sociedad, en cuestiones ambientales, pero también en lo social, en lo económico, lo político, lo cultural. Entonces, eso ha representado para las universidades un enorme desafío. Desde abrir licenciaturas muy especializadas como una ingeniería ambiental o una ingeniería agroecológica o una licenciatura en energías renovables, hasta incorporar las preocupaciones de la sustentabilidad en licenciaturas como Derecho, Geografía, Contaduría, en todos esos campos profesionales, por supuesto en la medicina, en las ingenierías, en todos esos campos profesionales hay esfuerzos muy grandes, y iniciativas y proyectos muy interesantes que han logrado incorporar todas estas cuestiones, ¿no? También quedan muchos desafíos. Entonces ahí es donde entra el nuevo llamado de la UNESCO a reforzar, a consolidar lo que ya se ha hecho, a corregir aquello que no tuvo el alcance buscado y entonces a replantearnos qué tenemos que volver a hacer y qué tenemos que hacer mejor todavía para que eso avance. Entonces sí, hay iniciativas interesantes, proyectos muy enriquecedores, pero al mismo tiempo hay brechas, hay cosas que no han ocurrido como quisiéramos, hay rezagos, hay algunos programas donde eso todavía no ocurre y cosas que se tienen que consolidar y afirmar. Ya a partir de ahí podría ponerte algunos ejemplos, pero de entrada esto es lo que yo creo que está pasando. Parece, se escucha sencillo, se escucha sencillo, sobre todo cuando hablamos de algunas áreas de especialización. Si nosotros pensáramos que en México o generalmente en América Latina las universidades tienen una proporción de alumnos baja comparada con la gran proporción de estudiantes de licenciatura, el gran reto sería que esta situación de temática especializada en sustentabilidad se insertara en los currículums que están realmente orientados a formar licenciados, ingenieros. Entonces, esta parte para poder abordar un cambio o un análisis del currículum, para poder
insertar, que a lo mejor no es la palabra correcta, insertar, tú me dirás, ¿cuáles serían los pasos que las universidades tendrán que hacer? Porque parece ser que ya hace unos cuantos años estamos hablando de educación por competencias, pero ya juntando todo esto da una situación muy compleja, ¿no? Sí, la cuestión es que tradicionalmente se ha pensado que la mejor forma de incorporar la cuestión de la sustentabilidad se ha pensado que puede ser agregando una materia al plan de estudios. De hecho, es muy frecuente escuchar en México la discusión sobre si se quita o se pone una materia de algo en algún lado. Con mucha frecuencia está eso, ¿no? Cuando la materia en sí es solo una manera de organizar un contenido. Entonces, lo que importa más bien es si está el contenido, no si está la materia. Entonces, nosotros podríamos pensar que los contenidos sobre sustentabilidad pueden entrar en un plan de estudios de muchas maneras. Por ejemplo, en educación primaria, cuando una mamá o un papá que están haciendo la tarea con los hijos se dan cuenta que hay un contenido que les pide hacer una tarea de recolección o tomar fotografías de árboles o recoger piedras, cositas que hacen los niños de primaria. Quizás el papá o la mamá no se dan cuenta en ese momento que esa es la perspectiva de la sustentabilidad que se incorporó como un contenido al plan de estudios, aunque no se llame como tal. Bueno, con toda la complejidad que representa, a nivel superior pasa algo similar. Una opción que se ha visto factible en los últimos tiempos es que más allá de poner una materia como un paquete, encapsulado el contenido ahí, distribuir ese contenido a lo largo y a lo ancho de todo el plan de estudios de la licenciatura, con la idea de que si sale un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma, o sale una médica o una arquitecta o un contador de una licenciatura, ya lleven las herramientas que necesitan para enfrentarse al desafío de la sustentabilidad. ¿Cuál es la principal dificultad? La principal dificultad es que se tiende a creer que si uno recibe información sobre medio ambiente y sustentabilidad, automáticamente está dispuesto a actuar. Y la psicología nos ha mostrado que no es así. Que no es así. La distancia entre estar informado de algo y actuar en consecuencia es muy grande dentro de una persona o dentro de un colectivo social. Eso nos explica, por ejemplo, por qué no basta con que sepamos que fumar nos hace daño para dejar de fumar. Para dejar de fumar. Es decir, hay una distancia, una brecha, le llaman, entre el conocimiento y la acción. Entonces, la clave, el problema en el currículum es cómo brindar esos conocimientos, porque bueno, un contador tendrá que saber, por ejemplo, qué significan cuentas nacionales, qué significan cuentas ecológicas, o cuáles son los instrumentos financieros que existen para apoyar la gestión ambiental de una empresa. Lo mismo que un médico tendrá que saber cuáles son las enfermedades derivadas de la exposición a ciertos contaminantes. O un geógrafo tendrá que saber cómo se distribuye la equidad espacial y territorialmente para afrontar el desafío de la sustentabilidad. Por supuesto que debemos adquirir conocimientos, pero no es suficiente. Junto con los conocimientos, las actitudes, las habilidades, tenemos que adquirir capacidades de acción. De acción. Me parece muy interesante todo lo que me estás diciendo, pero es tiempo de hacer un corte, ¿sí? No se vaya, en un momento regresamos. Estamos en Mundo Sustentable platicando con la doctora Lucy Nieto.